Y vamos a conversar de la coyuntura política, del tema de las encuestas, de lo que acaba de decir Aguiar con Luis Benavente, que es de Voz Populi, que atención, Voz Populi no es la que hace normalmente las encuestas de opinión que salen publicadas en los diferentes medios, que son, a saber, Ipsos Apoyo, Datum y CPI, ¿cierto? Pero el hombre sabe de qué trata el tema y como es obvio se lo vamos a preguntar. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. Gracias por la invitación. A ver, se ha generado, creo yo, una bataola innecesaria. Yo soy de los que no creo en las encuestas porque se prestan a demasiadas manipulaciones y además nunca se hace lo que tú me acabas de decir, la pregunta filtro. ¿Usted conoce de café? ¿Usted sabe cómo se hace el café? ¿Usted toma café? Para después preguntarle, por dar un ejemplo, si le gusta el café o le gusta el cafetal. Entonces yo no puedo sacar una encuesta diciendo el 80% de la gente no le gusta el cafetal si no sé la primera pregunta. Claro. Dicho esto, ¿cómo ves tú este tema del Congreso investigando a las encuestadoras? A ver, claro, esa es una parte técnica que me gustaría tocar, ¿no? Es la pregunta filtro. Por ejemplo, si yo quiero evaluar al alcalde de Santiago de Surco, el señor Jean-Pierre Combe, digo Surco porque yo vivo ahí, entonces tendría que preguntar, ¿usted conoce o ha escuchado hablar del señor Jean-Pierre Combe? Sí, no. El que te dice sí, queda habilitado para preguntarle más cosas. Lo apruebo, desaprueba, cuál es su mejor obra, su peor obra y todo lo que quieras, ¿no? Entonces esa pregunta filtro me sirve para dos cosas. Uno, para medir el nivel de conocimiento, cuántos lo conocen. Y dos, para habilitar a los que conocen, a los que lo conocen, para seguir preguntándoles. Ese es todo el sentido, ¿no? Pero hay que hacerla necesariamente, ¿no? A ver, fíjate. Y también creo que se ha trastocado algo, ¿no? El que ustedes, que son lo que hacen en encuestas, tú a la hora de la hora como encuestador eres como el señor, no sé, Cantela Colichón, Bluestein, cualquier laboratorio, que sacas una muestra de sangre y me dice, Philip, tienes colesterol, triglicéridos y tal. Pero tú no eres el médico que diagnostica qué hay que hacer con eso. Tú no tienes que comentar qué hay que hacer con eso. Y lo que ha pasado con Urpi Torrado, con Manuel Saavedra o con tu colega, el señor Torres, es que ellos se han convertido en analistas políticos porque te comentan los resultados de sus análisis. Entonces ahí creo que hay algo que se ha trastocado. ¿El símil te parece tirado los pelos o es así? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, es un tema de mercado. A ver, los medios reciben encuestas, no solamente los que contratan encuestas, porque esas encuestas llegan a todos los medios. El medio demanda análisis, quiere que se comente la encuesta y acude al autor de la encuesta, al responsable del equipo que investigó y quiere que interprete esos números. Eso sí yo lo veo como válido. Cualquier investigador que usa fuentes primarias de investigación, esto es encuestas, información directa que ha buscado mediante ciertas técnicas de investigación, esa información la usa para un análisis, para una interpretación. Es más, un informe de investigación no es una lista de tablas de Excel. Esas tablas, esa información con comentarios, con análisis, con interpretación, eso es la investigación. Entonces yo hasta ahí veo cierta coherencia, ¿no? Otro tema es el conflicto de intereses. Ahí sí hay algo. A ver, ¿cuál sería diferente. el conflicto si es que lo hubiera? A ver, el conflicto de intereses es, por ejemplo, que yo tenga de cliente a un ministerio con el que estoy contratando estudios de marketing social, de evaluación de sus proyectos, programas, de la imagen del ministerio, etcétera. Y por otro lado, en mis encuestas públicas estoy preguntando por la aprobación del ministro, etcétera, y eso lo publico como una encuesta independiente. Ya hay un compromiso. El asesor principal del presidente, el señor Aguiar, cosa que es público, que él mismo acepta, que Vizcarra acepta, acaba de decir en Argentina hace unos días que él contrata encuestas. La primera pregunta que te hago, ¿a ti, a Voz Populi, ha contratado alguna vez el gobierno para algo? No. Entonces, si el señor contrata, tendría que haber contratado, presumo, a una de las tres grandes o más conocidas, por ponerlo así, sin que nadie se ofenda, que son las más publicitadas, si sus apoyo, Datum o CPI. Eso tiene que ser facturado. O sea, el señor no, si lo factura a motu propio, es decir, tiene que haber una boleta para con el señor. Si es una ONG, tiene que haber una factura para el señor. Y si es para el gobierno, también tiene que haber una factura, ¿correcto? Claro. Ya. Ahora, los medios de comunicación que contratan una encuesta también tienen todo su derecho a tener su tendencia política. Por dar un ejemplo, Perú 21 es un medio que apoya el aborto, que apoya la ideología de género y apoya el tema del matrimonio gay. La señora Valenzuela está a favor del aborto, de ese combo, pero además la editora general, una señora que me olvido su nombre, es militante LGTBI. Entonces, ¿cómo es que estos señores
pueden sacar en portada una encuesta que dice el 72 o 73% en contra de que Tamara Arimborgo sea ministra de Educación, jefa de la Comisión de Educación. Si nadie conoce a la señora Arimborgo y de la gente que la conoce, ¿cuántos saben que está en la comisión? Y de los que saben que está en la comisión, ¿qué está haciendo? Habida cuenta que no tiene ni un mes en el cargo, Lucho. ¿Cómo explicar un resultado así? A ver, con la contratación del medio y la encuestadora no veo ningún problema. En el país hay libertad de contratación y eso es constitucional y eso es un derecho y no pasa nada. Mientras el contrato y la transacción sea con factura vía SUNAT y con pago bancarizado, no hay ningún problema. Hasta ahí no pasa nada, ¿no? Ahora, entremos a la cuestión técnica. La cuestión técnica que debe mantener todos los parámetros y estándares metodológicos para garantizar la independencia del estudio. Porque una cosa es que me contraten, pero que tú me contrates o tenga yo cualquier cliente no le da derecho a que tenga un milímetro a su favor. Para nada. Correcto. O sea, si tú contratas el laboratorio, eso no quiere decir que te van a subir los glóbulos blancos. O sea, no me va a salir a decir, no tienes anemia, tienes 16, o Philip, tu colesterol está bonito. No. ¿O cuánto quieres de colesterol? Exacto. Tiene que ¿Correcto? ser mi colesterol. Entonces, la relación entre cliente y proveedor en temas de investigación tiene que ser correcta. ¿Y dónde está la corrección? En la ética. ¿Y dónde está la ética? En la metodología. Si tú sigues los estándares metodológicos, no pasa nada. Yo creo que en el caso de esta señora Arimborgo, que yo nunca había escuchado hablar de ella, dicho sea de paso, habría que preguntar primero, como en cualquier otro caso, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de la congresista fulana de tal? Y a que te dice sí, le pregunta si usted aprueba que esté en la comisión tal. Okay. Ahora, la señora Arimborgo, se me ocurre que tiene un nivel de conocimiento muy bajo. Creo que en todo el Perú no creo que la conozca más del 10%. Ya, digamos en Lima, porque la encuesta está hecha en Lima. Te puedo contar como anécdota. ¿Y por qué yo me molesté al respecto de esto? Porque me parece muy maniqueo. Me voy a tomar desayuno en la tiendecita blanca, hermano, donde me puedo haber cruzado contigo, y una señora me saluda. Oh, gracias, muy amable, has tenido un comentario tranquilizador para conmigo. Una cosa así me dijo la señora, como agradeciéndome. Entonces yo, ¿quién es esa señora? ¿quién es? Y la miro, y ella se da cuenta que yo la miro sin saber que... Me dice, soy Tamara Arimborgo. La señora se había laseado, no la había ubicado. Entonces digo, yo que estoy metido en esto, no la he reconocido. Bueno, si el señor Bater, que es una persona supuestamente informado, o sea, y tú también te tienes que sabe quién es. No claro. sé quién es. Entonces, y además la señora no tiene ni un mes en la Comisión de Educación. ¿Qué puede haber hecho de malo o de bueno? Habría que ver si ese 72% es del total de encuestados o de los que lo conocen. Pero en cualquier caso tiene que quedar muy claro. No Digo puede esto haber... ¿por qué? Porque lo que yo considero que sería solución para esto, hermano, es que todo el gobierno central, regional, provincial, el Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos públicos descentralizados, el día que quieran tener un tema estadístico, recurran al INEI y que le hagan las preguntas que le quieren hacer y que el INEI, y si el día de mañana tú, Datum, CPI quieren contratar, que contraten con todos los privados del Perú y que le suban los precios y seas millonario. Digo esto ¿por qué? Porque se ha generado un mecanismo vil. El resultado de la encuesta, que puede ser, como en este caso, evidentemente manipulado, porque eso no es o sea, Urpi Torrado no es una tonta, ni el señor Manuel Torrado le ha enseñado mal su trabajo a Urpi. Y parto de que no será la persona más inteligente del mundo, pero Cecilia Valenzuela debe tener un IQ pues promedión. O sea, eso es mala intención. El drama es que con eso que es secundario, porque hablar de la señora Arimborgo, pues no la central, la piedra central de la discusión el día de hoy, sí pasa con el tema del referéndum, con el adelanto de elecciones. O sea, la gente en este momento, Lucho, no sé si tú percibes, está hecho un pichique, está hecho una guaraca con todo el mundo, que se vayan todos. Sí, claro. Quieren patear todos los tableros, pero porque se ha asusado a la gente, ¿no es cierto?, indebidamente a punto de editoriales y de encuestazos. Ahora, mira, en todos estos temas que la gente no conoce. Hay una crisis general de todo el sistema político, pero donde no queda títere con cabeza. Esa crisis y ese desprestigio afecta a las encuestadoras. No vamos a tapar el sol con un dedo, definitivamente. Y justo pagan por pecadores, en fin, pero son las encuestadoras. Igual que los partidos políticos. Como igual los que periodistas también, hermano. Y todo, o sea, ¿no? todo el mundo. Entonces, todo se junta, ¿no? Te doy un antecedente que es muy interesante. Tal vez la contratación con INEI sea una salida para contrarrestar esto. Y el antecedente es el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el CIS, que lleva como 50 años haciendo encuestas. Es la encuesta más importante de toda España, tiene un nivel tecnológico y metodológico altísimo y pertenece al Ministerio de la Presidencia. Incluso las encuestas preelectorales más reputadas en España son las del CIS.
Y el director del CIS va al Congreso a informar sobre sus en encuestas. Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que es la cuna de derechos civiles, un ministro no puede contratar a una empresa privada para que le diga si lo está haciendo bien. Claro, No, claro. eso no corre. Gallup, que es la encuesta que acá no llega, pero Gallup en Estados Unidos es la encuestadora, el Ipsos Apoyo, la más bacán. George Gallup fue el creador del método Ya. muestral. No van, el ministro, que es el secretario de Agricultura de Estados Unidos, no le puede preguntar a Gallup que le diga si está bien hecho o mal hecha la cosecha de maíz en Idaho o si las naranjas están más caras o más baratas en Miami que en... No. Ahora, el caso de INEI es de una institución científica con muy alto nivel metodológico y científico, Ya. a pesar que tuvo alguna dificultad con el censo, No, pero la a capacidad eso metodológica del INEI es altísima. Ahora, yo sí creo que el Estado puede contratar dentro de la libertad de contratación con privados, ¿no? Pero que le dé una importancia al INEI y además es oportunidad para subir al INEI, Mira, darle más prestigio y darle más responsabilidades. Pero la situación de falta de credibilidad es tan alta, porque acá se han arañado, ¿no? Han dicho, no pueden investigar. Yo creo que sí se debe investigar. Lo que ha dicho ayer es central. Si el asesor del presidente de la República está contratando encuestas en el Perú, ¿a quién contrata? Ponte a pensar que el señor haya contratado a Ipsos Apoyo y tienes al señor de Ipsos Apoyo opinando que la salida política es adelanto de elecciones. Tú entiendo que así lo has opinado, Claro. y a la gente le puede gustar o no Claro. tu visión. Pero Voz Populi no ha contratado con el Estado y a la vez con el comercio. Puede darse el caso, no estoy diciendo que lo haya sido. Ahí habría, pues, estaríamos estando en un terreno, pues, muy oscuro. Porque dime quién te paga y diré quién es tu jefe. Si tú preguntas al respecto y opinas al respecto, publicas y no dices que te ha contratado el gobierno o que te ha contratado el Ministerio de Educación, Pensando con buena fe Ya. que hubiera una contratación transparente, una metodología correcta y un análisis de conciencia, aún en ese caso, dentro de una línea de corrección total, aún en ese caso, la realidad es que las encuestadoras, me incluyo porque tengo una encuestadora, que no hacemos encuestas políticas de coyuntura, justo por esos problemas. Sí. Desde hace mucho tiempo hacemos encuestas de otro tipo, sobre sostenibilidad, Sí, sobre sí, el sí, futuro del Perú, etcétera. Aún en ese caso, dado este desprestigio, creo que hay que optar por una salida, una alternativa. Mejor excluirse, es lo que no hemos optado nosotros, mejor dar paso a INEI, en fin, buscar alternativas en el sector encuestas y en todos los otros sectores, porque la Además, crisis política es total en el Lucho, país. Hace un tiempo hiciste una encuesta, por dar un ejemplo, sobre los medios digitales. Exacto, sí, sí. Correcto, y me llamaste y me preguntaste, o sea, era auroral esta cuestión del PBO, pero por darte un ejemplo. ¿Cómo, otra vez estoy hablando de Ipsos Apoyo, sacan una encuesta de líderes de opinión y ponen los líderes de opinión en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, ¿correcto? Sale Chicho Mome, que no escribe, hermano. Sale JJ Garrido Kecklin, que es editorialista del Comercio, pero no firma los artículos ahorita porque es editorialista. Ya medio raro. Hermano, me ponen a mí como el tercero más influyente de la radio, Lucho, y yo no estoy en radio hace más de un año. Y en redes no figuraba, pese a que el PBO digital es numéricamente el medio digital más grande del Perú, que no hay ninguno que se le acerque chiquitito. Yo te puedo mandar mis números. Las vistas de un mes del PBO digital son 27 millones de personas. O sea, divídelo entre 30, te da pues 800.000. O sea, entonces, claro, no contaban y no le dicen a la gente que la muestra son 256 señores supuestamente que saben de lo que están hablando y no saben de lo que están hablando, porque te estoy probando conmigo que yo no estoy en radio hace más de un año. Entonces, el tema es que la encuesta da para el editorial, la encuesta da para que 7 u 8 opinólogos opinen sobre el tema, repito, adelanto de elecciones, cambios constitucionales, y tú no sabes tampoco si ese opinólogo es asesor del gobierno mediante una ONG. Entonces, estamos nosotros en un terreno de la desinformación, cuando la estadística sirve para saber pues cuál es el colesterol, los triglicéridos, los glóbulos rojos, y terminamos de algo que sería prístino y transparente porque es numéricamente insoslayable en un elemento de confusión.
Mira, yo creo que estamos en una situación tan complicada y repito, aún asumiendo que hay estándares de calidad y de transparencia en todo, la situación es muy complicada y el tema encuestas también involucra a los medios de comunicación, Sí, claro. porque son los clientes de las encuestas. El medio tiene la capacidad de contratar, no contratar y muchas capacidades en relación a las encuestas, ¿no? Pero la salida del Congreso no creo que sea la mejor. No, el Congreso lo no están está haciendo torpemente. calificado, el Congreso está totalmente desprestigiado. El señor Becerril está muy cuestionado. Que él sea el vocero de ese tema contra las encuestadoras, le conviene a las encuestadoras, porque Claro. no viene de un vocero sólido, fuerte, de un tigre. Porque el problema no es personalizar, el tema es ver las cosas en términos teóricos, como deben ser, para que cuando vayas a la práctica no termine en un factor de distorsionar. Por eso estoy tratando de ser gráfico con este tema. No, está muy del bien. colesterol. Me gusta mucho Digo esa- esto ¿por qué? Porque yo no creo que el señor Torres sea malo per se, que Urpi Torres sea mala, que Savera sea mala, que tú seas malo. Yo no creo en la simpatía o la antipatía. Yo creo que tú eres es como el doctor que te dice que tienes colesterol. Tú vas y te dicen, compadrito, estás volando 320. Y de ahí con eso, tú te vas donde el doctor X, Y o Z y te dirá, te opera el corazón, te doy, baja la dieta, lo que sea. Todo se ha trastocado y termina uno desinformando a la gente de temas muy grandes y graves, por Ahora, ejemplo, es el un tema de tema las muy elecciones. importante porque influye en la opinión de las personas, ¿de acuerdo? De hecho, es un tema que no se puede evadir. Sí, seguro, Podemos estar pero en hay- desacuerdo con la intervención pero del hay que Congreso, pero tratarlo no bien. podemos evadir el tema. No, claro. ¿Quiénes tienen que tratar ese tema? Yo creo que es APIM, Ajá. que está tocado de una manera muy directa, y además que es una institución sólida. En ese tema tienen que intervenir los medios de comunicación. En ese tema tendría que entrar tal vez la PCM, que tiene la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno, que es el brazo comunicacional del Gobierno. Tendría que estar INEI y ver una alternativa que no sea vinculante, porque estamos en el ámbito de la libertad de expresión, pero que sí se trate el tema y que se busque un mecanismo transparente y confiable para el tema de las Para encuestas. mí, de Rancancán, yo creo que se debe limitar al tema de las encuestas de, repito, organismos públicos centralizados, municipios, provincias. ¿Sabes qué? Para eso tienes el INEI. Tú preguntas, lo que tú le quieras preguntar, le preguntas al INEI. Y te olvidas de la factura, esta cuestión, porque lo de Aguiar es serio. ¿Qué encuestas contrata el señor? ¿Qué encuestas contrata el señor? O sea, aquí, ¿cómo les paga? ¿Cuánto les paga? ¿Cómo él puede dirigir la opinión pública? A ver, salió un tuit, y también por eso te invitamos, Lucho, que decía, el analista político Luis Benavente dice que el adelanto de elecciones sería una salida política. Esto de acá. Entonces, ¡ah, apoya! Discúlpame, yo no me araño cuando la gente piensa diferente que yo, pero que quede claro que tú no has hecho encuestas, Voz Populi no ha hecho encuestas al respecto, que tú estás hablando por tu percepción de las otras encuestas o por lo que tú crees o por tu ideología, no porque tú has preguntado a la gente al respecto. ¿Eso es así? Correcto. Tengo el derecho, incluso el derecho constitucional, a expresar mi opinión. Y tengo la obligación de respetar la opinión ajena. Y yo creo en eso, sinceramente. Y no claro. soy un tonto ingenuo Yeah. que está con pajaritos en la cabeza. No. Yeah. Tengo 61 años y tengo la convicción de eso. Pero por eso me mandan unos ataques tremendos. A mí me sorprendió que González Posada me mandó un ataque en Twitter bárbaro, que ni lo repito porque... Yeah. Pero González Posada está cuestionado por ser el mayor defensor de Alan García, que a su vez está cuestionado por ser una persona... Perdón, que es una persona que estuvo cuestionada por corrupción. Entonces, ¿por qué tiene que atacar de esa manera? Claro. Yo le voy a hacer una demanda por difamación, injuria y calumnia, porque ha cometido delitos contemplados en el Código ¿Qué cosa Penal. dijo? Perdón, yo no he leído el tweet. Yo me salí del Twitter porque el Twitter que tenía yo, pues, me tenía que estar defendiendo y atacando. Por eso te pido que me expliques qué es lo que dijo González Posada, tu respeto. Yo no sé. Está sorprendido de que Benavente, de una manera Ya. respetuosa, porque Ya. el dueño de una encuestadora quiera cambiar el orden constitucional, etcétera, etcétera, y comienza a incitar a que un montón de gente que está desinformada comienza a ofender, menciona a mi empresa. Una actuación de mala fe, ¿no? Una cosa así media cuchillera, que fue muy desagradable. Pero bueno, yo lo lamento, es su estilo, él siempre actúa de esa manera, a mí me parece una vergüenza actuar de esa manera, pero el fondo, ¿cuál es? Tengo el derecho a opinar y la opinión debe ser respetada. Ya, Yo ahora. nunca he atacado la opinión distinta. Si tú estás a favor, en contra del adelanto de elecciones, perfecto, bueno, demos argumentos y entendámonos. El Perú está así porque nadie escucha, nadie respeta nada. Lo que pasa es que hay tal clima de tensión, bueno, porque el señor González Posada, obviamente, ¿cómo no lo va a defender a Alan García? Si es aprista, además, Alan García, él era amigo de Alan García. Y Alan García muere en una circunstancia en donde, fíjate lo que está pasando. Ni siquiera se sabe si el dinero que les han dado a los partidos previamente es delito o no. Keiko está en la cárcel
siendo investigada. Eso es un absurdo. Y hay encuestadoras, que no es Voz Populi, que le preguntan a la gente si le parece bien o mal que Keiko esté en la cárcel. Y cada vez que hablan de Keiko, la ladrona, la tal, por cual, porque los medios de comunicación han envilecido el debate político, el debate jurídico, ¿no es cierto? Y han hecho, en el caso de Keiko, la bruja mala del bosque, que es la que no gobernó. Ese es un hecho objetivo. ¿Sabe usted que Keiko Fujimori nunca tuvo acceso ni contrató nada con Odebrecht? Eso nunca se ha preguntado. Esa pregunta es elemental para saber si es culpable o inocente. Pues Lucho. Ejemplo, ¿sabe usted que el señor Luis Benavente y Voz Populi nunca han contratado con el Estado? Si eso lo hubiera sabido González Posada, como información pública, ¿no es cierto? Porque si yo no te lo pregunto, tú no me lo vas a responder. ¡Chitón! Otro ejemplo más. No, perdón. Con el Estado, con algunos ministerios, algunas municipalidades, y no muchas sí hemos contratado. Claro. ¿No? Con la PCM ni de ese tipo de temas nunca hemos contratado. Pero como eso no lo sabemos, y sale Aguiar a decir lo que ha dicho, y el Congreso, creo, de manera inoportuna y torpe, cita a las encuestadoras, porque las encuestadoras, digamos las cosas claras, han hecho una labor efectiva de desprestigio del Congreso. Las encuestadoras levantan a los panamericanos, levantan a Neuhaus, pero no le dicen que los panamericanos han costado, ¿no es cierto?, 7 veces el Congreso. Los panamericanos han costado $1.200 millones, o sea, 4.000 millones de soles, y el Congreso en 7 años te cuesta eso. Eso no lo dicen, ¿no es cierto? Le preguntan a la gente sobre cambios constitucionales y adelanto de elecciones, porque los congresistas son unos tal por cual, cuando tú sabes perfectamente, Lucho, que los congresistas son buenos, malos o regulares, ¿no es cierto?, pero no se gastan la plata ni en flores, ni en laptops, ni en rosas. Entonces, si tú haces una pregunta a una persona que está sin plata y le dice, ¿usted está de acuerdo con que el Congreso gaste plata en rosas y flores? Estás manipulando a la opinión pública. Entonces, estamos en este momento en una situación en donde el presidente no sabe qué hacer con el país, y los hechos objetivos de la ejecución presupuestaria de ellos, los datos que da el Ejecutivo, es que no, estadísticamente, no pueden gastar la plata que les sobra. Eso sí es un hecho objetivo y eso lo dice el INEI. Claro, hay temas jurídicos, hay temas institucionales, pero también hay cosas políticas, ¿no? Entonces hay mucho error de todos los lados, en todos los lados. Mira, yo he sido bien crítico con el presidente Vizcarra, pero bien crítico, creo que he sido uno de los más críticos desde que se le ocurrió aumentar, y pasó piola con ese tema a 2 meses de entrar al gobierno, aumentar el impuesto selectivo al consumo con el cuentazo de que para cuidar la salud de los peruanos y el ambiente y no sé cuánto. ¿No? ¿Por qué? Porque era meter la mano al bolsillo de los peruanos hasta de los más pobres. Y, que no le ha funcionado, ¿no? Además, dicho sea claro. ¿No? Entonces eso también habla de mi independencia, en el momento que sí estoy de acuerdo por una cuestión de conciencia con el tema de adelanto de elecciones. Pero bueno, ese es un tema particular, ¿no? Pero hay mucho tema político, ¿no? Los errores del presidente, los errores del Ejecutivo, los errores en la oposición, en el Congreso, Lucho, en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Entonces, en esta circunstancia... Perdón, para cerrar esa idea, todos esos errores es darle carne a los leones, ¿no? Y esos leones están ahí esperando... Tú has visto, Lucho, y lo hemos comentado, a mí en algún momento que me dijeron para que yo sea candidato a la alcaldía de Lima, te decía, ¿cómo hacer creíble las encuestas? Porque yo, sin haberlo dicho, yo estaba de viaje, hermano. Estaba fuera del Perú, aterrizo en Lima, abro un comercio un domingo y yo tenía 8% de intención de voto. Es bastante. O sea, ni siquiera me habían preguntado. Entonces me llama un muchacho y me dice, oye, que las encuestas dicen que tú vas a ser candidato y que tenías... Entonces yo le respondo al chico, había bajado del avión hace 3 horas, le digo, mira, hermano, nada sería más lindo que ganar la Castañeda, pero, hermano, yo tengo que trabajar para mi mujer, para mis hijos, para PBO, no estoy interesado. Pero Bater dice que y salió en el comercio, sería lindo ganar la Castañeda. Pero yo no estaba ni en campaña, ¿no es cierto? Y ahora hay una encuestitis alucinante, porque me sacan a Sio Sillonis, que nadie sabe quién es, como tercero en intención de voto. La gente no sabe quién es el respetable ciudadano Fernando Sillonis. Y el señor George Forsyth, nadie lo conoce pues en Ayaviri. Por mucho que lo saques haciendo cosas buenas, malas o regulares durante un mes en la televisión, la gente pues en Papacolca, en Arequipa, como te dijo, en Ayaviri, en Madre de Dios. Ahora, nadie sabe quién es el señor Forsyth, y ya está primero en las encuestas. Sillonis sale en la encuesta del poder, que es una encuesta a élites, a líderes de opinión, a gente sí que es informada, ¿no? Ajá. Y en todos los segmentos, incluido hoy en día hay un vacío increíble.
el 95% de los votos del año 2016 es gente que hoy en día está en la cárcel, está judicializada, es gente que no tiene mucho futuro político. Entonces el vacío es gigante, ¿no? Y en ese vacío entra cualquier nombre. Ya. Te pongo otro ejemplo, Julio Guzmán. A mí nadie me quita que hay un ayudín bravo, para hablar en términos criollos, en que Julio Guzmán esté en las encuestas. Julio Guzmán dice, no voy a ser candidato porque no me dejan. En Chorrillos hace un meeting cuando era candidato y según las encuestas está entre 12 y 14% de aceptación y no llevó 80 personas. A la semana siguiente va a quejarse en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones y no habían ni 5 gatos. Y el señor está en las encuestas primero, segundo, hace tiempo. El otro día convoca una marcha. Supuestamente dicen que su trabajo político es en redes. Yo ni lo veo en redes. No tiene cómo sustentar eso, porque ahí hay numerito. Zuckerberg dice cuánta gente está viendo este programa y va a decir cuánta gente lo va a ver después. Allá no hay Benavente que valga. El señor convoca una marcha y no van entre él, la Rojita, que también está supuestamente la señora Verónica Mendoza, entre los favoritos o preferentes. No llevan 2.600 personas A ver, la marcha, lo objetivo es elecciones en abril de 2021. Ajá. Lo otro es una posibilidad que no se sabe qué va a pasar, ¿no? 2021. Correcto. O sea, las Es- normales. Falta 1 año y 8 meses. Es un escenario demasiado antelado, demasiado anticipado, en un país con una inestabilidad política demasiado grande, sea, donde lo que no pasa tenemos la pasado mañana. menor idea de exactamente de quiénes van a ser. Entonces, no tenemos un escenario preelectoral más o menos configurado como para decir, ya, ok, esos pueden ser los jugadores que van a estar en la lista electoral, ¿no? Entonces, no es momento, yo creo, de hacer estudios preelectorales porque es además controvertido y es darle más leña al fuego, es generar más controversia en una situación que ya está demasiado crítica, ¿no? Tengamos un escenario preelectoral ya más o menos Claro, establecido, ya. o por lo menos un poquito aclarado, y allí ya... Además, por puro sentido común, si la efervescencia está como está, si los odios están como están, porque yo creo que tú eres un buen tipo y González González también es un buen tipo y se darán la mano y no se van a pelear ni matar, pero hermano, la gente sí se pelea y se mata en las calles. Una señora hemos visto cómo se agarra con un mototaxista por un vuelto de un sol. Hemos visto cómo le han pegado Urresti, cómo han quemado buses en el norte del Perú. Han quemado un bus y 5 patrulleros, cómo hay las algaradas en Arequipa, en Moquegua, cómo está pasando lo que pasa en TAC. Y todos los cuchilleros en Twitter ahí. Y en el Twitter la gente se mata y la gente se odia. Entonces, en este momento van a haber 24 candidatos a la presidencia, con puro gente improvisada en las listas congresales, sin elecciones primarias y con las anteriores reglas. Eso de per se, Lucho, es un absurdo. Es demasiado peligroso para el Perú, que lo que quiere es Claro, calma, tranquilidad, a tomar una entendimiento, decisión. diálogo. A tus 61 años, tú no eres, el Lucho Benavente de 40 no es el mismo de 61, y tú a los 20 tenías derecho a ser un imberbe, hermano. Tenías derecho a equivocarte porque tenías 20 años. Y tu viejo te agarraba el hombro y te decía, Lucho, así no es. No, papá, que yo sé más que tú. ¿Cómo tus hijas te dicen que saben más que tú? Pues, hermano. Pero no puedes tomar una decisión con un país como está. Claro, claro. El país es un hervidero, hermano. Y la gente se saca los ojos. Y así no debe ser. El problema es que no hay real intención de entendimiento, de diálogo, de bajar la temperatura, porque cada día vemos que la cosa está más Señor enfrentada presidente, por todos los lados. son discúlpame, todos si yo te contra siento todos. acá a decirte, si tú opinas diferente que yo, está mal. Solamente es mi opinión, que es lo que ha dicho el presidente. No hay diálogo. Solamente adelanto elecciones. Bueno, el presidente ha contribuido muchísimo a ese clima de enfrentamiento, definitivamente. Una barbaridad. No ha sabido mantener formas democráticas en muchos momentos, es cierto. Muy complicada la cosa.